Common Side Effects o Efectos Secundarios es una serie animada para adultos producida por Adult Swim y estrenada el 2 de febrero de 2025. La trama sigue a Marshall Cuso, un micólogo que descubre el hongo ángel azul, una seta con propiedades curativas capaces de sanar prácticamente cualquier enfermedad. Este hallazgo sumergirá a Marshall en una intensa conspiración donde grandes farmacéuticas y entidades gubernamentales buscan a toda costa desaparecer este remedio milagroso. La serie fue creada por Joseph Bennett y Steve Healy. Ambos se inspiraron en el género de thriller criminal combinado con comedia, tomando como referencia las películas de los hermanos Coen como Burn After Reading. Además, su interés en la medicina y figuras como el micólogo Paul Stamets y los etnobotánicos Richard Evans Schultes y Terence McKenna influyó en la narrativa de la serie, y esto se nota claramente en varios aspectos, desde la apariencia de Marshall hasta las experiencias psicodélicas que los personajes tienen al consumir el hongo. La simbología y los mensajes que tiene esta serie son muchos y muy interesantes, por lo que como micólogo no quería perder la oportunidad de comentar esta obra con ustedes. Haremos una serie de videos donde analizaremos con detalle las curiosidades y simbolismos que aparecen a lo largo de la serie en cada episodio. Desde el minuto 1 la serie va directo al grano, mostrándonos a Marshall enfrentándose a las farmacéuticas y Reuticale, preguntándoles contundentemente si acaso piensan detener la destrucción que causan a las comunidades indígenas de los altiplanos peruanos. Marshall los acusa de destruir colonias enteras de hongos que llevan ahí más de 3 millones de años. Es interesante que en esta primera escena vemos a Marshall con una maceta que contiene una planta del género Banisteriopsis, una especie conocida por ser uno de los ingredientes principales en la elaboración de la ayahuasca. Normalmente se usa la Banisteriopsis capi gracias a su capacidad inhibidora de la monoaminoxidasa. Esta planta se mezcla con otras especies como la Psychotria viridis como fuente de DMT, dando así origen al brebaje ancestral de las selvas amazónicas. El por qué Marshall lleva esta planta en específico puede tener un par de lecturas simbólicas. En primer lugar, sirve como una protesta contra el monopolio farmacéutico. La Banisteriopsis, como base de la ayahuasca, representa un sistema de medicina tradicional que ha sido marginado por la industria farmacéutica. Que Marshall la lleve ante estas corporaciones puede ser una declaración contra el control que ejercen sobre la salud y el conocimiento ancestral. Y es que la ayahuasca no solo es un enteógeno poderoso, sino que simboliza una forma de curación basada en la conexión con la naturaleza. En contraste, las farmacéuticas buscan patentar y lucrar con compuestos químicos aislados, despojando a las plantas de su contexto cultural y espiritual. Aunque podría verse también como una resistencia del conocimiento ancestral frente a la ciencia occidental mercantilizada. La historia de la medicina ha estado marcada por la exclusión de saberes indígenas en favor de la ciencia moderna. La Banisteriopsis en manos de Marshall puede representar una lucha por recuperar y validar estos conocimientos en un mundo que los ha relegado al terreno de la superstición o el esoterismo. Luego de ser amablemente retirado de la conferencia, Marshall se encuentra con su antigua compañera de preparatoria, Frances Applewhite, quien trabaja para la misma farmacéutica que confronta a Marshall, aunque este no lo sabe. Frances le cuenta que su madre sufre de demencia y que no recuerda a nadie. Enseguida Marshall le habla a Frances del hongo, mostrándole cómo este es capaz de sanar lo que sea. Marshall toma una paloma y le tuerce el cuello, pero rápidamente le da al ave unos trozos del hongo, y es aquí donde se muestra por primera vez el efecto secundario que esta sustancia provoca en quienes la consumen. Vemos que mientras el cuerpo sana, la mente vuela. Y debo decir que qué pinche viaje se da esta paloma, no mames, güey. He tenido suficientes experiencias psicodélicas como para dar fe del tremendo trip que se pega este pobre animalito. Esa transición que va desde el universo, los árboles y después las neuronas, incluso por un instante se ven a las demás palomas. Es que podría parecer arbitrario, pero no lo es, ya que vemos claramente cómo pasamos de lo macro a lo individual, del cosmos hasta la mente de la paloma, la cual forma parte de un grupo de palomas. Nos habla de la conexión universal en varios niveles, cósmicos, ecológicos, fisiológicos y hasta sociales. También vemos al cosmos haciendo alusión a la conexión neuronal, como diciendo que el universo y la mente son la misma cosa, el sentirse parte de todo. O sea, yo sé que es lo típico en esta clase de experiencias, pero vean, hasta una recesión a su nacimiento tuvo, y neta, esta parte me pareció poderosa. El comparar el planeta con el huevo es un simbolismo bastante interesante.
nos muestra precisamente esa conexión con el todo. También me recuerda al segundo principio del Kybalión, que dice como es arriba, es abajo. Y aquí justamente se compara el arriba, es decir, lo celestial, lo cósmico, como lo es el planeta, al que nos muestran igual que el abajo, lo terrenal, lo inmediato, lo material, como el huevo de la paloma. El planeta alberga la vida, al igual que el huevo. Del planeta emerge la vida, al igual que el huevo. Es un simbolismo de equidad en las escalas cosmológicas, y me refiero a todo el cosmos, desde lo micro a lo macro. Da lo mismo un huevo que un planeta. Todo es cuestión de perspectiva. La paloma experimentó por un instante que forma parte de algo mucho más grande que ella, aunque no pueda dimensionarlo ni comprenderlo por completo. Me pregunto a qué otros animales les pasa lo mismo. Luego de presentarnos a Marshall y Frances, tenemos la introducción más pegadiza que he visto en mucho tiempo de la típica pareja de agentes, Copano y Harrington. Este par neta que se roba las escenas. Al principio como que no das una por ellos, pero inmediatamente te caen bien. Se ve que son compísimas y que disfrutan trabajar juntos. Me gusta el detalle de cómo Copano le sube a la música y Harrington se pone a bailar así tan casual, mientras la gente se queda como, ¿qué pedo con esta señora? Neta, qué introducción tan magistral. Copano y Harrington, los quiero mucho, qué buen gusto musical tienen, carajo. La rola, por cierto, es Jump in the Line de Harry Belafonte. Habla de dejarse llevar por el ritmo y disfrutar el momento. Con esto, así nos declaran que estos dos no son los típicos agentes serios, sino que están aquí para hacer su trabajo, aunque lo harán a su manera y con mucho ritmo, por cierto. Y bueno, ya hablaremos de ellos conforme pasan los episodios. Lo primero que vemos es una cinta transportadora con medicamentos, representando a las farmacéuticas como los antagonistas principales, y vemos cómo los fármacos ocasionan diversos efectos en nuestro organismo. Luego aparece por un momento el planeta, que empieza a ser colonizado por el micelio, quiero suponer, y nos damos cuenta de que en realidad se trata de una caja Petri. Y bueno, si te pones el gorrito de aluminio, podemos decir que nos muestran cómo nos cultivan o cómo nos enferman. Y ya saben, el típico control de las élites y todo ese desmadre, que por cierto es hacia donde cae la caja Petri o el mundo, mostrándonos cómo estamos pues prácticamente a merced de estas entidades que se esconden en las sombras. De la caja Petri pasamos a un ojo verde que mira bajo el microscopio una colonia de microorganismos, lo que parecen ser algunas algas y protozoarios. Luego vemos una mirilla que apunta a una paloma. Me pareció curioso que justo cuando la paloma voltea hacia el tirador, aparecen rápidamente un montón de hongos, como recordándonos que en realidad son ellos los que están siendo perseguidos y exterminados. Y de entre todas las especies nos quedamos con el protagonista fúngico de la serie, el aquí llamado hongo ángel azul, que más adelante comentaremos. Después nos muestran el viaje de Marshall en las selvas peruanas en busca del hongo. Y debo decir que los creadores ponen mucho detalle en el comportamiento del protagonista. Marshall podría ser cualquiera de mis amigos de la facultad de biología. O sea, este tipo de cosas como el quitar cuidadosamente a una serpiente para poder ver mejor los hongos y tomar nota de ellos, hacer rappel con una cuerda ahí medio improvisada y que mientras baje se dé el lujo de pararse un momento a sentir los hongos que ve. Güey, es algo que solo un micólogo haría. Estos detallitos podrán parecerles insignificantes, pero es que neta, los animadores y guionistas hicieron un gran trabajo de investigación porque Marshall se comporta como todo un biólogo. Verlo en acción con todo y sus guías de campo me recordó a cuando hacía mi tesis, también buscando hongos en la selva. Y este plano, me parece una joya, güey. Sin pedos podría ser un fondo de pantalla. Es que el tipo parece un chamán, o sea, imagina que andas en el bosque y te encuentras con este güey así. Claro que le crees que está en búsqueda de la sustancia más milagrosa de la historia. La verdad creo que nos representaron bien a todos los biólogos y hippies ecologistas con este personaje. ¿Qué les puedo decir? Tras una ardua búsqueda, Marshall por fin encuentra el preciado hongo, y nuevamente, el detalle de que lo veamos observando las esporas, es que hasta eso, güey. A ver, debe ser porque yo también soy micólogo y he pasado horas frente al microscopio midiendo esporas hasta el hartazgo, pero ver este momento y ver cómo Marshall se emociona al darse cuenta de que efectivamente ha dado con la especie que tanto buscaba, hasta se me pone la piel chinita. Es algo que solo los micólogos entenderán. Y bueno, ya, me mamé mucho, perdón, pero es que me emociona ver esto. En cuanto a la apariencia del hongo, debo decir que hay pocas especies que desarrollen basidiomas con azules tan intensos, pero en cuanto a su aspecto, el ángel azul es bastante parecido a especies como Entoloma hochsteteri o Entoloma virescens, aunque no cabe duda de que está basado en alguna especie del género Psilocibe, probablemente el Psilocibe cubensis,
no solo por sus obvios efectos psicotrópicos, sino que también podemos ver cómo estos hongos milagrosos necesitan de las heces de las tortugas como sustrato para crecer, al igual que el Psilocybe cubensis crece en las heces de las vacas. Además, el color azul no es casualidad, ya que la psilocibina, la sustancia alucinógena que se encuentra en los hongos mágicos, es azul. Si cortas un hongo psilocibe, podrás ver cómo se oxida la psilocibina, dándole unos característicos manchones azules a estos hongos. Vemos cómo Marshall le explica a Frances cómo todo el sistema está fallido, y aquí la serie es bastante explícita con respecto a cómo las grandes corporaciones mueven los hilos desde las sombras, manipulando a quienes supuestamente están a cargo, mientras los verdaderos dueños del juego permanecen fuera del ojo público. A Marshall como que le da la pálida y se pone paranoico, así que escapa asustado de la cafetería. Poco después vemos cómo Copano y Harrington son asignados a su caso, iniciando así su investigación sobre él. En paralelo, la serie nos muestra cómo funciona el marketing farmacéutico para disfrazar la interminable lista de efectos secundarios de ciertos fármacos. Y bueno, he de decir que también me parece un gran chiste que nos hace preguntarnos por qué tenemos tan normalizado todo lo que provocan estas medicinas, pero nos escandalizamos por algunos remedios, digamos, más naturales. Tras escapar de la cafetería, Marshall regresa a casa y conocemos a su tortuga Sócrates, quien irá cobrando importancia y lo acompañará a lo largo de la temporada. Los agentes Copano y Harrington observan la casa de Marshall antes de entrar por él, y aquí quiero resaltar el detalle de que la música tensa que suena mientras Marshall observa sus cámaras de vigilancia va incrementando hasta que suavemente cae para combinarse con el italo disco que los agentes están escuchando. Agente Harrington, por favor, páseme sus listas de reproducción, caray. Mientras tanto, Marshall se da cuenta de que la casa olía a gas, así que se da la fuga, aplica la del Chapo y se les escapa. Al final, llama a Frances para decirle que lo están persiguiendo y necesita su ayuda. Y así concluye el primer episodio de Common Side Effects, y vaya que nos deja con mucho en qué pensar. Esta serie no solo nos cuenta una historia intrigante, sino que destapa preguntas incómodas sobre el sistema en el que vivimos. Cada capítulo está cargado de simbolismo, crítica y giros inesperados, y aquí estaremos para desmenuzarlos uno a uno. En este video no quise profundizar sobre lo más explícito de la serie, como bien lo son las farmacéuticas, el gran negocio que es el sistema de salud, las élites corporativas, etc. Creo que hay otros canales que abordan muy bien esos temas y esas críticas, así que para no repetirnos tanto, nosotros haremos análisis de la parte científica y espiritual de esta serie, en los hongos que van apareciendo y el simbolismo de los viajes psicodélicos que experimentan los personajes. Y bueno, si aún no han visto Common Side Effects, de verdad se las recomiendo un chingo. Su mensaje es potente, su narrativa engancha, sus personajes son entrañables y al final de cada episodio solo quieres seguir viendo más. Y hablando de finales, gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete si te ha gustado. Nos vemos en el próximo análisis porque esto apenas comienza. Sobres.